capítulo 13, estamos hablándolo en versículo 5. Yo te lo voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido, a Betel. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Amén. Tengo una palabra especial para ti y quiero decirte el poder de la profecía. Y aquí entramos en el nombre de Jesús. Yo espero, ahí donde tú te encuentres, donde sea que tú estés, vengo en el nombre de Jesús para darte un mensaje de parte de Dios, como siempre, cada domingo y cada vez que nosotros transmitimos, porque esta palabra me ha dado Dios, aparte de la claridad de la historia verídica, así como se lee, así sucedió. Quiero decirte que aquí Dios nos ha dado una enseñanza, una claridad, más que una inspiración, es una verdad. Y yo siempre he dicho, nuestro programa, por este ministerio, MIMEG Ministries, Confrontados por la Verdad, siempre decimos la verdad, y solo la verdad y más que la verdad. Y por esto estamos aquí, para decirte la única verdad que existe, la verdad que no se debe callar, la verdad de Dios. Y hablando de la Biblia ha sido compuesta por 66 libros. A esto le llaman la Biblia. Y esto significa que la Biblia dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice que ninguna escritura ha sido traída por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, fueron llevados, guiados para hablar y para escribir conforme el Espíritu Santo. Y esta es la antorcha que Dios ha encendido para que usted y yo caminemos en la vida en luz. Y Cristo Jesús, hoy por hoy, más de 2000 años tiene que Él vino y se mostró a la tierra, al mundo entero, que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Esto está en Juan 1:9, en el capítulo 1, perdón. Yo te quiero decir que en esta tarde tengo un mensaje, el poder de la profecía.
Esta palabra ha sido traída para que usted y yo hoy tengamos claridad. Estamos hablando de una historia, de un profeta joven y de un profeta viejo. Verdaderamente ninguno de los dos, no describe los nombres de ninguno de los dos, pero uno venía de Judá y el otro estaba en ese pueblo donde reinaba Jeroboam. Yo te quiero decir en esta tarde, la Biblia dice aquí clarito que el hombre de Dios, el varón de Dios, dice, llegó a este lugar del rey para darle la palabra al profeta Jeroboam. Y dice que este hombre tenía un problema, que después de que se había metido a hacer unas ofrendas conforme a lo que la Biblia menciona en los Levíticos, que Dios le mostró a Moisés que practicaran muchas clases de ofrendas para que la persona viviera en una vida agradable a Dios, basado en ofrendas, basado en sacrificios para que pudieran honrar a Dios. Entonces este hombre estaba ofreciendo ahí en el altar incienso, estaba tirando una ofrenda que la quemaban para que subiera el humo y fuera agradable a Dios. Dios siempre se fijaba en eso, en la actitud y el comportamiento de las personas. Entonces sucede que la mano de este rey se le pone leprosa y este hombre se asustó y le pidió al muchacho, hey, ora por mí. Y dice que le volvió otra vez a restaurarle la mano. Pero dice que este muchacho solamente vino a declararle la profecía que iban a ser un hijo, que le iban a poner por nombre Josías, y se regresaba. También la gente habló de todo lo que este muchacho había dicho en ese reinado y la gente se quedó sorprendida de este profeta de Dios. Qué lindo la juventud del día de hoy que realmente sirve a Dios y se dedica verdaderamente a las cosas de Dios, y los padres que le apoyan y los ayudan para que sigan consagrados y sigan realmente enfocados y que están verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. Yo bendigo cada familia en esta tarde. Yo declaro en esta tarde en el nombre de Jesús que la palabra de Dios en esta tarde será de bendición para tu vida y para tu familia, y que tus hijos sean realmente bendecidos de una forma especial en el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué sucede? Que siempre llama la atención cuando alguien trae una manifestación, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mismo se manifiesta, cuando Dios está guiando a alguien para que vaya y haga una asignación, cuando haga una tarea, cuando va y cumple lo que Dios le dice, cuando van con valentía y no callan la palabra. Aleluya. No importa si sea un rey, no importa si sea un magistrado, no importa si sea una persona común, normal, y van y dicen la palabra. Hoy los cuadros que yo te voy a mostrar de parte del Señor son impresionantes, que Dios me los dio para ti. Así que yo creo que usted, si es hombre, ya tiene el cincho bien amarrado, y usted, si está sentado, yo creo que ya está cómodo, y para usted que va manejando, yo creo que debería buscar un momento de estacionamiento para escuchar esta palabra, porque está poderosa. Y si usted está acostadito, entonces súbale volumen a esos audífonos. Y si usted verdaderamente está a través de la radio, no se despegue, porque vamos a soltarte una palabra especial. Aleluya. Yo te quiero decir, verdaderamente esta historia termina en que el muchacho fue perseguido por el profeta viejo. Cuando el profeta viejo, la Biblia, yo lo estudiaba una y otra vez, la Biblia describe que este viejo simplemente era un profeta viejo. Significa que este viejo no estaba haciendo la correcta voluntad de Dios, estaba apagado. Le llamó la atención lo que el profeta joven hizo, la obra de Dios que se manifestó ahí, y verdaderamente le pegó, y entonces le llamó la atención. Y la Biblia menciona de cuando la persona debe honrar a un hombre de Dios, y este profeta viejo, que ya sabía, que había estado en el ambiente del mover de Dios, pero que estaba sentado en su casa, que ya no estaba
haciendo lo que Dios decía, ya no encontraba manifestaciones, se prende y dice, ok, yo quiero buscar a ese muchacho, dígame dónde está, por dónde se fue. Y corrió, rápido se sube al burro y fue corriendo a buscarlo. Dice que lo encuentra al muchacho cansado, descansando del camino, y dice que en ese momento lo convence con una mentira y le dijo, yo también soy un profeta de Dios. Y dice que lo convence, se lo lleva a su casa, comieron juntos, y en ese momento se manifiesta el Espíritu Santo. Prácticamente vino la palabra de Jehová. Usted lee realmente los demás versículos. Dice en el versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, dice, vino palabra de Jehová, dice, al profeta que le había hecho volver. Ahí está, se manifiesta el Espíritu Santo, es decir, la bendición de Dios, la gloria de Dios cae sobre el muchacho y le dijo, hey, yo te dije que no comieras. ¿Cómo es posible que le has hecho caso a alguien que no está activado con el don, que no está activado como un profeta? Y en ese momento sucede que también el profeta viejo tiene la manifestación y le dijo, versículo 21, y clamó, dice, al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había hecho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea, todos los demás que estaban allí cooperaron para que todo esto realmente se hiciera una reunión para el Señor. Y dice, y se fue el muchacho, pero más adelante lo topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el león conjuntamente con el asno, dice, estaban juntos cuidando el cuerpo. Y de ahí la historia termina en que a lo último el mismo profeta viejo luego se entera por la gente que le trajeron las noticias, lo que tú dijiste se cumplió, y el muchacho fue enterrado lejos de sus tierras. Y dice que este profeta le pidió a toda la gente que escucharan su voz de él, para que realmente cuando él muriera, profeta viejo, pudiera enterrarse junto a este muchacho. Esto lo hacía como en una forma como una forma de honra, porque realmente haga de cuenta que este profeta joven fue muerto para que este profeta viejo empezara a hacer la labor. Ya no describe más la Biblia sobre este profeta viejo, pero esta es una historia que hoy te la quiero dar. Aunque mi mensaje en esta tarde para ti, te lo quiero realmente dar exactamente como la palabra de Dios está escrita y como Dios me lo iluminó a mí para dártelo en esta tarde. De antemano agradezco tu sintonía, agradezco que estás con nosotros, y créame, este es un ejemplo, esta historia, esta realmente faceta de la vida de estas dos personalidades que servían a Dios, que estaban consagrados, nos dejan una claridad cuando se obedece y cuando se desobedece. Cuando el hombre de Dios, en los dos puntos de vista, cuando el hombre de Dios tiene experiencia y cuando el hombre de Dios es inexperto, y cuando verdaderamente no se distingue y no se discierne la voz de Dios, y cuando realmente una persona por inexperiencia o por rebeldía no hace lo que Dios le instruye. Y esto es algo que hoy quiero que usted abra sus ojos, también pueda escuchar, pueda realmente oír, porque hay dos cosas, escuchar y oír. Yo puedo decir que el muchacho escuchó a Dios, pero lo segundo,
realmente no oyó la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es oír y una cosa es escuchar. Oír es cuando los 5 sentidos están enfocados. Y escuchar es cuando realmente escuchó voces y de repente lo comprendió, pero simplemente no le puso cuidado porque lo ignora o lo evade por cualquier cosita. Esto es impresionante. Hoy te quiero decir, en el nombre de Jesús, aquí está el cuadro. Cuando se revela la persona con la palabra que no la obedece y cuando la persona verdaderamente dice, ok, yo me aferro a ella y la hago, la cumplo. Pero mi tema no se va por ese camino, solo estoy haciendo un pequeño recuento de lo que sucedió aquí para decirte el poder de la profecía. Mire qué tan poderosa aquí. El poder de la profecía. Dijo, por cuanto no hiciste caso y fuiste rebelde a la voz de Dios, morirás. Un profeta viejo que se activó cuando llegó el profeta joven. Es impresionante. Cuando un hombre de Dios tiene al Espíritu Santo en estos días y cuando se acerca a alguien más que no está activado y lo activa. Esto es impresionante. Muchas de las veces yo evito en mi persona que me toquen muchas veces, porque yo sé lo que traigo. Yo no soy la persona que me dejo que cualquiera me ponga la mano encima. Muchas veces he tenido que hacerme a un lado por lo mismo de lo que podemos transferir. Y esto, cuando un hombre de Dios ministra y pone manos, eso se transfiere y hay algo impresionante. Después platicaremos sobre el poder de la imposición de manos. Es impresionante, esto es doctrinal, esto es fundamental en la iglesia de Cristo y por hoy. Yo te quiero decir, amigo y hermano, amado oyente, personas que nos están escuchando con atención, que estoy muy agradecido que usted pueda atender esta palabra. Déjame, te digo, hay algo importante que Jesús habló yéndonos prácticamente a más de 3,000 años después de esta historia, de estos reinados. Dice la Biblia en Mateo, mire lo que vamos a decir, porque vamos a ir bajándote el tema, te lo vamos a coordinar muy bonito para que usted lo comprenda y pueda comprender el mensaje que traemos hoy. Este poder de la profecía es impresionante cuando tú sueltas la palabra. Hoy yo voy a soltar palabra profética y yo espero que esta palabra se desate en cumplimiento a ti de una forma rápida, como pasó ese mismo instante, prácticamente el mismo día, cuando este profeta viejo lo dijo, y es una historia clara. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de Mateo, versículo 10. Mire qué dice la palabra de Dios, que Jesús hablaba. Dice así, en el nombre del Señor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árboles que no dan fruto van a ser cortados y serán echados al fuego. Yo a la verdad les bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice que Jesús llegó con Juan y le dijo que la raíz de todo árbol que no iba a dar buen fruto lo iba a cortar. ¿Por qué estoy usando esta versión? Porque más abajito la palabra de Dios dice claramente que Jesús estaba siendo introducido para su ministerio, su primer año. Y si usted lee un poquito más antes del capítulo 2, habla cuando Jesús estaba niño y lo amenaza Herodes de matarlo. Impresionantemente, más adelante, esto lo revela en Lucas, el capítulo 10, si no mal recuerdo, creo que es el 13.
Dice la Biblia que Lucas 13, la Biblia dice así, que este hombre Herodes, dice en los versículos 31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, vayan y díganle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué estoy usando estas partes fundamentales de este tema? Dije el poder de la profecía. Aquí la Biblia menciona que el poder de la profecía que el profeta viejo suelta al joven se cumple. También se cumple lo que Dios le dijo al profeta joven. Así como Dios le dijo, no comas ni bebas, mantente sin comer, regresa hasta tu casa, entonces posiblemente iba a tener descanso, iba a disfrutar, pero no fue así, porque este no obedeció. Y Dios activa al profeta viejo, y entonces el profeta viejo suelta la palabra de Dios. Y se cumple. Aquí la Biblia menciona que Dios le dijo a María y a José, lleven al niño hasta Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Está matando niños de 2 y 3 años y quiere matar al niño. El niño ya tenía ese tiempo de edad. Y luego vemos en Lucas el capítulo 13, donde ya Jesús estaba grande, ya Jesús estaba adulto, andaba predicando. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esta parte? Es porque la Biblia lo revela en Ezequiel capítulo 13. Mire que la palabra de Dios menciona allí que le habla zorras a los profetas que están usando las palabras que no son verdaderamente de Dios. Y ahí es donde me voy a este punto, basado en lo que Dios me dio en Jeremías capítulo 23, del versículo 25 hasta el versículo 40. Pero hay un texto clave que yo solamente quiero leerlo por ahora y entonces basarme en esto para darte el poder de la profecía como tema, basándome en lo que Dios me ha dado, porque este es un tema profundo. Dice, yo he oído, 23-25 de Jeremías, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Yo leía sobre el punto de vista cuando leí Mateo capítulo 3, donde habla exactamente sobre los versículos 11 hasta el 12 de Mateo. Estoy usando un paralelismo, aunque tal vez muchos dirán, eso no tiene nada que ver con ese tema. Dios así me lo inspira. Porque realmente si yo me meto profundamente le comprobaría a muchos que estarían en discordia con este tema que sí estoy en lo correcto. Porque Dios es un Dios sabio. En fin, yo te quiero decir, la Biblia le habla zorras. Y Cantares capítulo 2 versículo 15 dice, estas zorras son las que hacen daño a la iglesia. Y te lo voy a leer porque esto está poderoso. El poder de la profecía. 2.15 Cantares. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dice, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Dice, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Ok, yo estoy diciendo aquí que estas zorras pequeñas son las que dañan las viñas. Estamos hablando de personas
son personas que realmente están estorbando a los pequeños siervos. Son líderes que realmente están introduciendo engaños como lo hizo el profeta viejo. Dios me daba esta palabra y por eso te la estoy dando. Y cuando la Biblia dice, ahí mismo donde leí Jeremías 23, el versículo 40, dice, ay de aquellos que endulzan, dice, las palabras, sus lenguas, dice, para engañar. Mire que dice, esto está poderoso, por eso lo estoy leyendo para que usted se lo lleve despacio. Dice, en el versículo 25 que leí, dice, porque lo dije desde el 25 hasta el 40, dice, en el versículo 32, dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Todo esto que se mira aquí realmente es lo que Dios quiere hoy que tú lo comprendas. ¿Sabes por qué? Porque a estas zorras pequeñas son las personas que están, si hablamos de este cuadro de lo que Jesús hablaba, cuando le dijo esta zorra al rey Herodes, este tiempo le dijo zorra porque significa en el hebreo, tiene una palabra que está como usurpador. Esto es lo que quiere decir. En griego es alopex, que esto quiere decir que es una persona que es insignificante, astuta, una persona que no tenía linaje, que realmente era una persona tonta. Esto es impresionante. Dios es lo que revela aquí en la palabra cuando Jesús le dice a Herodes. Y cuando yo estoy hablando de los profetas que han hablado mentiras, engaños y que han profetizado en contra de Dios, realmente, o diciendo que Dios dijo y realmente Dios no ha dicho nada, ahí está el punto, porque en realidad Dios le llama zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son las que se comen la raíz de la siembra y no sucede nada, es decir, no crece la viña. Y la Biblia dice en el capítulo 15 de Juan que la viña verdaderamente es el Señor y nosotros somos los pámpanos. Entonces, cuando hay personas así, se dice que Jesús es el que está instruyendo, el que está enseñando, el que está llevando el mensaje, el que está llevando el reino de los cielos a manifestarse. Por eso dijo, dile a esa zorra que no me lo va a impedir. Yo voy a seguir echando fuera demonios, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir realmente sanando a los enfermos, yo voy a seguir construyendo y no me va a parar. Y voy a hacerlo, dice, un día y al siguiente día y hasta el tercer día. Este es el poder de la profecía. Significa que él iba a llegar a la tierra 3 años, iba a estar predicando el evangelio del reino para que todo el mundo supiera que Jesús era el Señor, el Mesías, el Cristo, de quien hablaban los profetas. Aleluya. Y Jesús era el Salvador que iba a morir como el Cordero que lleva el pecado, el que iba a pagar por la culpa de todos nosotros, la humanidad, el que iba a ser el que iba a entrar ante el lugar santísimo ante Dios y le iba a decir, Señor, pago el precio del pecado. ¿Qué es el precio del pecado? La Biblia dice, Romanos capítulo 5, que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, dice, pero por un hombre entró la vida. Aleluya. Y esta vida es la vida eterna, la que trae Jesús. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hay una gran diferencia ahora en el tiempo de la gracia de Dios. Y yo voy a irme a Hebreos y ahorita retomamos el tema para terminar realmente dándote el cuadro y poder realmente compartirte el mensaje completo de parte de Dios. Yo voy a ir a la carta o el libro de Hebreos, el capítulo 8. Mire que dice allí la palabra de Dios, versículo 8 y 13. Dice, porque respondiéndolos dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Ahí está. El cumplimiento del poder de la profecía. Se dice que de las más de 3,000 profecías que han habido en la Biblia, se dice que todas están cumplidas y que en su totalidad las cumplió Jesús. Nadie podía cumplir la ley de más de 600 realmente reglas, de mandamientos, estatutos y ordenanzas que le había ordenado Dios al pueblo Israel para que el pueblo conociera la verdad de Dios, esta verdad del evangelio que Jesús estaba enseñando, una doctrina diferente, el evangelio nato de Dios. Dice la Biblia, me voy a ir un poquito fuera de mi tema, pero se lo quiero aclarar. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 que Él era, dice, todo, la ley, era nuestro ayo que nos llevaba a Cristo. En el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, 13 en adelante, dice la Biblia 13 al 17 en adelante, dice que la palabra de Dios dice que la ley que nos era contraria, dice, fue abolida por Jesús. Y dice que todo esto era sombra de lo que venía. O sea, todas esas clases de sacrificios, todas esas clases de ordenanzas, todas esas cosas que el pueblo no podía cumplir, Jesús las vino a cumplir. Y todo esto nos llevaba para que tuviéramos la claridad. Y esto es lo que los profetas que eran mentirosos, esto era lo que los profetas falsos, la gente que decía, no, Dios me dijo, lo voy a decir así, y se la inventaban. Esto era lo que Dios estaba recalcando y Jesús lo resalta. Mire que dice Mateo 7:20 y nos vamos corriendo en nuestro programa para hablarte confrontados por la verdad con tu servidor Rodiver Montalvo, el poder de la profecía. 7:20, mire que dice ahí la Biblia, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerás. Es importante conocer la Escritura, porque la palabra de Dios es bien clara. Mire que dice Lucas, cuando yo te dije Lucas capítulo 13, solo te leí un versículo 31, pero mire, te lo voy a leer hasta abajo. Dice, le dijo, vayan y díganle a aquella zorra, versículo 32, 13:32. Vayan y díganle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, su casa les será desierta y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. El poder de la profecía. ¿Sabe qué significa todo esto que estoy leyendo? El futuro.
La profecía significa que realmente estamos hablando los acontecimientos del futuro, estamos hablando de las proyecciones que realmente Dios ha dado a conocer a través de la verdad para que usted y yo hoy ya no vivamos ignorantes. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pereció. Los primeros 600 y pico mil, más de 606,000 y pico personas, 606,300 y pico personas que salieron de Egipto, las primeras, esta gente murieron en el desierto. Cuando estuvieron 40 años por necios, por personas testarudas, rebeldes. Usted lo puede leer, Romanos capítulo 8, 9, bueno, mejor dicho, desde el capítulo 9 hasta el 11. Ahí va a ver la claridad. ¿Y sabe qué? Este pueblo fue rebelde. Pero la siguiente generación, después de esta, 40 años después, también fue igual. ¿Por qué? Porque había gente que no estaba haciendo la diferencia. Como ahora Jesús declara, después de aquellos, entonces estamos hablando 4,000 años después, Jesús llega hasta el día de hoy. Estamos hablando que Jesús llegó y empezó a dar la buena noticia que Él cumpliría las obras del Padre. Dice, esta doctrina que yo traigo, capítulo 5 de Juan, es la de mi Padre. Estas obras que yo estoy haciendo son las obras de mi Padre, las que Él me enseñó. El hacer el milagro, el echar fuera demonios. Usted lo lee capítulo 4 de Lucas. Dice la Biblia que dijo el Espíritu del Señor. Cuando yo te leí capítulo 3 de Mateo, dice que Juan el Bautista dijo, te tengo que bautizar. Dice, bautízame, le dijo Jesús, bautízame, porque es necesario que se cumpla así. Era la transferencia de la profecía, porque este Juan era el último de Aarón, la línea que venía realmente de los sacerdotes, y este era el último de los sacerdotes y también era profeta de Dios, y le dijo, bautízame para que se cumpla así la ley, la profecía de Dios, y lo bautizó. Entonces Jesús comienza, el Espíritu Santo viene sobre él a hacer milagros. Este es el Evangelio, pero yo quiero seguir con mi programa porque estoy hablándote profecías que tengo que explicártelas para darte mi mensaje, porque realmente muchos realmente siento que están esperando acribillarme con ametralladoras de críticas y de realmente argumentos para poder decir está equivocado. Estoy a través de la radio 1480 AM, 94.9 FM, Arca 7 Roku, Facebook Live Rodiver Montalvo. No puedo esconder la verdad porque mi programa se llama Confrontados por la Verdad, y el que me mueve a mí es la verdad, es la vida, y su nombre es Jesucristo. Y yo no estoy aquí realmente para darte un cuento hueco. Te estoy hablando de una historia verdadera, verdades que no se explican en los altares el día de hoy. Por eso estoy aquí. Si yo pudiera decir que soy un joven viejo predicando, lo diría, porque desde que estoy 15 años predicando este evangelio, mi madre dijo que era como un viejo joven predicando, y es exactamente eso, porque me crecí con puras personas adultas y me han enseñado, y la Biblia dice, ay, callasala, callamasaya, hay poder en Jesucristo. Yo siento la gloria de Dios. Mire qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Aquí está la verdad, y voy a empezar en el nombre de Jesús a darte la verdad de Dios. Dice 11:14. Dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros allí hay seguridad. Cuando las personas tienen consejo, hay dirección. Cuando no hay consejo, va al fracaso, va a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Hay caminos que al hombre le parece, oh, yo estoy bien aquí, esto está bien, esto es lo que Dios me enseñó. Hay tantas religiones que te enseñan tantas verdades ocultas realmente, pero están mal interpretadas. Yo lo que estoy diciendo aquí es que Jesús traía un mensaje
cuando el pueblo de Israel se rebela, dijo, vendría una nueva etapa, la etapa que cierra el ciclo de la ley y entra el ciclo de la gracia. Cuando yo te hablo 4000 años atrás, los 2000 años, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, 2000 años, etapa de la ley. Prácticamente estamos hablando 5 generaciones. Y entra la etapa de la gracia y entonces es la libertad en el espíritu. Jesús trae el cumplimiento de esa ley. Jesús trae el acceso directo. Como sacerdote se presenta ante el Padre. Usted va a leer Hebreos 5 al 7 y el 8, si usted quiere leerlo, de Hebreos. Y va a descubrir que Jesús cumple todo prácticamente por ti y por mí. El grande amor de Dios se demuestra allí por Jesús para que usted y yo hoy, dice Juan 3:16, porque de tal manera habló Dios, dice, envió a su Hijo. Dijo, ok, yo te envío. Y Él vino, dice, a dar su vida para que esta vida a usted y a mí, por la muerte de Jesús, o sea, esa vida, al morir Jesús, usted y yo tuviéramos vida eterna. Para el momento de que Jesús se sacrificara verdaderamente según la ley de Dios, las obras de la ley, las prácticas que nadie practicaba perfectamente, porque antes se tenía que mostrar un sacrificio de un cordero perfecto de 1 año para mostrarse ante Dios, para que el pecado se perdonara y hubiera una expiación. Y esto se tenía que practicar cada año y lo tenía que hacer un sumo sacerdote. Jesús lo hizo. Se muestra como el cordero inmolado ante el Padre, paga el precio del pecado tuyo y mío para que usted y yo hoy podamos hablar con Dios. Y esto se llama gracia, favor inmerecido, la dádiva de Dios, un favor de Dios que no lo merecíamos. Es el regalo de Dios, la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Desafortunadamente, muchos se están yendo, como lo dijo Jeremías 23, que están yéndose por los personas falsas. Y también yo te quiero decir, muchos se están yendo por mensajes falsos también. Entonces, yo quiero decirte, por favor, entiende esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchos están cayendo bajo la mentira. Dios permitió que muchos cayeran en la mentira. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, para que nosotros pudiéramos realmente estar como hijos de Dios. Dice, 1 Juan 3:1, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Los que tenemos derechos de ser llamados hijos de Dios. Los que no somos engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu. Y dice, estas palabras, lo que leí en Hebreos 8, del 8 al 13, las pondría en la mente y en el corazón. Entró la nueva etapa. Hoy realmente esta palabra es puesta, es sembrada por el Espíritu Santo que viene y te sella. Efesios 1, 13 y 14. Te sella el Espíritu Santo cuando tú crees en Jesús. Cuando tú crees en Dios por medio de Cristo, te acercas a Dios por medio de Cristo, la fe en Cristo, entonces tú pasas a ser hijos de Dios. Y esto es lo que te da derecho para hablar con Dios libremente, todo el tiempo. Pero hoy verdaderamente hay algo sumamente importante que quiero decirte. No te vayas por el cuento de los falsos. No te vayas por la dirección de los que te llevan al error. No te vayas por los que te enseñan cosas que te van a llevar contra Dios. Porque Dios dice, estoy en contra de los que enseñan falsedad. Los opositores, los que son realmente personas que no están construyendo el reino de Dios. Estos son zorras.
No quiere el Señor que las personas se vayan por ese lado, por las personas que están ofendiendo a Dios. Mire que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 8 versículo 20 también. Mire que dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Evangelio del Señor enseña que Jesucristo hizo la obra. Él pagó el precio por ti y por mí. Andaba, le daba de comer a la gente, andaba realmente compartiendo la palabra, daba esperanza, daba luz, daba la verdad, estaba edificando, construyendo. Pero ¿qué hacen las zorras? Son los que están en contra, son los que están dividiendo, los que están llenos de hipocresía, los que están llenos de odio, los que están realmente con un mal consejo, sembrando discordia, los que están realmente hablando mentiras, los que están hablando, diciendo que Dios dice, mas Dios no dice nada. Me entiende la gente que está entendiendo esta clase de español. ¿Sabe por qué? Porque muchos buscan su comodidad, muchos buscan su favor. Y esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús en el capítulo 7 y capítulo 8 de Juan, que muchos buscan su propia gloria y no están buscando darle la gloria al que merece toda gloria. Realmente, como lo dijo el profeta Isaías, mía es la gloria. Realmente dice el Señor, y a otro no la daré. Verdaderamente muchas personas hoy están yéndose por el camino donde la Biblia dice, Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice la Biblia: miren que no nazca en ustedes una raíz de amargura, que brotando en ustedes se acumule ahí en el corazón esa amargura, esa venganza, esa sed realmente de venganza, ese odio, esa mala fe. Y dice, y muchos sean contaminados. Cuando yo te hablo de frutos, cuando yo te hablo de viña, cuando yo te hablo de la siega, cuando yo te hablo de la cosecha, cuando yo te hablo del pueblo de Israel, somos, como dijo en el capítulo 11 de Romanos, somos el pueblo israelita, somos el Israel espiritual. Nosotros somos los que heredamos las promesas de Dios por medio de Cristo. Las mismas promesas que eran del pueblo de Israel nos las están dando a nosotros por medio de Cristo. La diferencia en la gracia es que ahora Jesús intercede por ti, como dice Hebreos capítulo 7 versículo 25. Y la diferencia, Romanos capítulo 8 versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por ti. Y como lo dice la Biblia, allí mismo también en el Romanos capítulo 5, usted va a encontrar, dice primero los Corintios también lo dice, como si Dios rogara por nosotros. Esa es la diferencia. Y el poder de la profecía es de que en este tiempo, lo que Dios dijo se cumplirá. Vendrá un día en que ese pueblo de Israel que desechó a Dios, aún hay muchos que son conservantes, que son conservadores. Le llama la Biblia los remanentes de Dios. 144,000 personas, por el cual el pueblo de Dios que está sellado por el mismo Dios de la gloria, a esto le llama la esposa. Esto ya me estoy yendo a escatología, el poder de la profecía. Tiene que ver mucho, por eso dije que es profundo. Yo te quiero decir, esta gente está realmente Dios asegurándole la salvación. Pasará por los juicios, por las tribulaciones, pero ¿sabe qué? Dios hoy te dice que tú eres el pueblo de Israel, realmente espiritual. Y Él va a cuidarte y librarte de las iras que vienen, de los juicios que vienen. Y yo quiero entregarte la palabra de Dios. Cuídate de los que endulzan sus lenguas para engañar. Cuídate de los que aparecen amigos, pero no lo son. Cuídate de los que tienen realmente un pensamiento y un concepto como el de Judas, de robar, como el del mismo diablo, hurtar, robar y destruir. Estas son las zorras pequeñas. ¿Sabe realmente? Jesús se lo dijo sin tapujos al rey. Vayan y díganles. Usted se preguntará, ¿los discípulos se lo dijeron? Claro que sí. Este hombre enojado mató a Juan el Bautista, lo degolló, lo mató, porque también dijo la verdad. ¿Cuánta gente hoy está muriendo por decir la verdad? Vive Jehová, vive mi alma, que no callaremos la verdad.
Y te digo en esta tarde, cree la verdad, porque la verdad te libertará. Cree la verdad es Cristo. Va a llegar un día que el Señor arrebatará la iglesia, Juan 14, versículo 1 al 3, y lo llevará al cielo para un lugar donde se casará la iglesia. Todos los que realmente están fuera del pueblo remanente, los 144,000 que la Biblia dice que son el remanente de Dios. Todos los demás pertenecemos a estar entre los gentiles, incluyendo los de Israel, las tribus y todos los de afuera que son los de la línea de las tribus, que no son israelitas legítimos. Yo le quiero decir, esta gente vive hoy en una gran oportunidad, la gracia de Dios, para que no se pierdan. El poder de la profecía te dice que Cristo viene y usted debe prepararse, aceptar a Cristo en el corazón y nunca más ir o caminar sin dirección. Deja que la palabra de Dios te enseñe y camines por la verdad. Juan 8:36 dice, y si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Yo te quiero decir,